Hola, ¿qué tal a todos nuestros grandes amigos de Hora Deportiva? Tengan todos una muy buena bienvenida aquí a esta nueva edición del podcast Hora Deportiva. Quien les habla y les saluda Derlis Iván Mato, en compañía hoy de mi gran amigo Alcides Benítez. ¿Cómo te va, Alcides? Muy bienvenida a esta jornada de podcast que estamos teniendo de vuelta para hablar del Olimpia de Fabián Bustos. Hola, ¿qué tal, Derly? Saludos para todos y prestos para hablar de esta versión de Olimpia. Adelanto, que no mejora. La verdad que sí, es una pura realidad lo de Olimpia. Bueno, son dos partidos los que ya lleva dirigidos el argentino Fabián Bustos, que había llegado ya con anterioridad en aquel partido ante Tembetare, donde le tocó ver al partido, no así dirigirlo todavía. Después fue el debut ante el Sportivo Luqueño por el torneo de apertura el pasado fin de semana con victoria de 3 goles contra 1. Allí parecía que se iba a ver un nuevo Olimpia, pero en Copa Libertadores de América, un partido clave de local ante Peñarol, Olimpia no pudo sumar de a 3, se terminó resignando con un empate que pudo haber sido derrota, de no haber sido por el portero Versa, que terminó desviando un penal ante Peñarol. Pero bueno, Olimpia y este equipo de Fabián Busto, ¿qué se puede decir, Alcides? Bueno, Olimpia mostró nuevamente frente a Peñarol en el partido en el que tenía que responder una versión muy pálida para mi gusto, Derlis. Creo que faltó muchas cosas, problemas de siempre, esos desajustes defensivos que sufre el elenco franjeado, su falta de juego y la poca puntería también que tiene el equipo ahora dirigido por Fabián Bustos. Son tres problemas fundamentales que atraviesa el elenco franjeado en esta parte de la temporada, que complica mucho su continuidad en esta Copa Libertadores. Bueno, había arrancado primeramente este ciclo de Bustos con aquella victoria ante Luqueño, 3 goles contra 1. Bueno, en un partido donde Olimpia lo manejó muy bien, después reaccionó Luqueño, Olimpia lo terminó asegurando y ganando por 3 goles contra 1. El hincha se sintió satisfecho por ese cambio que hubo desde lo que había sido los partidos con Martín Palermo como entrenador y llegando ahora Fabián Bustos como estratega del conjunto de Olimpia. Allí parecía que Olimpia iba a despegar, pero ¿qué pasó ante Peñarol? Sí. Yo creo que ese triunfo frente a Luqueño fue necesario. Comienzo por esa parte, ¿verdad? Pero solamente fue un espejismo ante un equipo que me dijeron a mí, piensa más ahora en el clausura que en el apertura, porque no pasa un buen momento también. Quiere terminar el apertura para reorganizar sus piezas, su estructura, formar un buen equipo. Eso es lo que dijeron de parte del Sportivo Luqueño. Y fue solamente un espejismo ese triunfo frente al Chanchón, porque aprovechó su momento en ese partido Olimpia, pero cuando ya le toca un rival más estructurado, un rival con más oficio, un rival que sabe jugar Copa Libertadores, ya cae nuevamente en su realidad. Yo creo que Olimpia eh, atraviesa por un momento complicado, no sale de la crisis, porque para salir de la crisis tenés que hilvanar buenos partidos, buenos rendimientos, buenos triunfos, y Olimpia cae en esa irregularidad y que, como dijimos, complica mucho su continuidad en esta Copa Libertadores. Yo coincido totalmente contigo, Alcides, y también quiero remarcar dos aspectos fundamentales, que Olimpia no anda bien en el aspecto colectivo, no funciona como equipo, el conjunto franjeado, y tampoco hay buenos niveles individuales que pueden allí maquillar un poquito lo que es el nivel colectivo. Olimpia está pasando un momento realmente complicado y en Copa Libertadores de América con este empate ante Peñarol queda muy complicado. Por delante tiene dos partidos de visita ante dos muy buenos equipos como Vélez Arfiel y Peñarol, rivales directos. Y en la última fecha tendrá que enfrentar al equipo de San Antonio Bulo Bulo, que es uno de los líderes precisamente del grupo del cual forma Olimpia. Así que lo de Olimpia en Copa Libertadores es muy complicado. No es imposible, obviamente sabemos de la historia de Olimpia en Copa Libertadores de América, pero la tendrá muy difícil. Dos Yo creo, partidos de visitante por delante y uno de local ante uno de los líderes. sí, creo que la victoria de San Antonio Bulo Bulo complica aún más el panorama de Olimpia. No se esperaba que el conjunto boliviano pueda vencer a Vélez Sarsfield en su casa, suma 6 puntos, le saca 5 de diferencia a Olimpia en un
en una hipotética lucha por acceso a Copa Sudamericana. Sé que el hincha de Olimpia no quiere eso, el club no quiere eso, no quiere eso, pero posiblemente se tenga que conformar con ese acceso para seguir al menos jugando Copa Internacional en el resto del año. Lo que por allí, si vamos a hablar de aspectos individuales, lo que Olimpia dio en la tecla fue con la incorporación en el equipo principal del arquero Versa. Muy Lucas buen Versa. portero. Aparte del penal tapado también, ayer tuvo dos situaciones importantes allí para salvar al equipo Olimpia de lo que hubiese sido una derrota ante Peñarol. Muy buen arquero Versa. Ofrece mucha seguridad en relación a lo que venía ofreciendo Marino Arzamendia, que no pudo estar a la altura de la camiseta de Olimpia. Y es un gran acierto también de Aureliano Torres que le dio la confianza inicial. El portero de 24 años respondió en los siguientes partidos y ahora se está estabilizando con Bustos. Y después si tocamos nombres particulares, sé que al jugador no le gusta que se toque nombres propios, ¿verdad? Pero hay que analizar por qué Olimpia pasa por un bajo nivel. Yo creo que en esta ecuación que tenemos que hacer, por ejemplo, el rendimiento de Rodney Redes, el rendimiento de Derlis González, de Darío Benedetto, hasta de Lucas Prato, que son los jugadores de más renombre, el bajo nivel explica mucho este andar de Olimpia en esta parte de la temporada. Sin duda, y en el aspecto defensivo también yo quiero remarcar el rendimiento que anda teniendo tanto Robert Rojas como Lisandro López, dos jugadores que tienen mucha jerarquía. El caso de Lisandro, un jugador muy experimentado, y lo de Robert Rojas que lamentablemente no puede repetir buenas actuaciones que tenía años anteriores, lo que lo llevó a formar parte del equipo titular de River de Marcelo Gallardo. Hoy en día Robert Rojas está atravesando un muy mal nivel, que eso se ve reflejado también en los resultados negativos que está consiguiendo el equipo Olimpia. En línea general, Olimpia anda muy mal y de por allí el que se está salvando es Lucas Versa, el portero. Así es. Frente a Peñarol, por ejemplo, la línea defensiva quedó en un momento en un contragolpe, por ejemplo, 4 jugadores de Peñarol atacando y un defensor, 4-1. Para Peñarol, lastimosamente, no pudo aprovechar. Para bien de Olimpia, erraron en esos pases finales y por eso creo que Peñarol no se llevó el triunfo de Asunción, aparte del penal atajado por Lucas Versa. Y otro detalle importante, otro jugador importante del esquema de la estructura de Olimpia es el capitán Richard Ortiz. Otro que tampoco anda pasando un buen momento, Richard Ortiz, sabemos de la jerarquía que tiene. Y yo particularmente pensé que en el partido ante Peñarol, Richard iba a mostrar algo diferente, porque es un jugador de copa, un jugador que sabe jugar ese tipo de competencia, pero que ante Peñarol no funcionó en su juego. Richard Ortiz físicamente no está pasando por su mejor momento y es un jugador que necesita de lo físico porque es un jugador que hace mucho despliegue y ahora con los años ya está perdiendo eso y aparte que se le ve con un poco de sobrepeso. No sé si es así o es la imagen que nosotros tenemos de él, pero está también atravesando un bajón bastante importante el capitán de Olimpia, símbolo de los títulos anteriores del club franjeado. Y bueno, hablemos ahora de Fabián Bustos. Bueno, no tuvo mucho tiempo todavía para diagramar lo que es su idea, pero hay que comentar de que por lo menos en conferencia de prensa lo notamos autocrítico. Estuvo hablando después del partido ante Peñarol y decía de que no jugaron bien y no jugando bien es imposible ganar. Fue autocrítico, no trató de buscarle la quinta pata al gato el entrenador argentino, que va a estar trabajando de sobremanera en este tiempo que tendrá por delante para tratar de terminar lo mejor posible el torneo de apertura y buscar ese cupo para seguir teniendo competencia internacional en el segundo semestre, ya sea clasificando a octavos de final de la Libertadores o clasificando a la Copa Sudamericana. ¿Qué opinas de Bustos? Muchos se preguntaban, Derly, cuando se le iba a contratar a Bustos, si era el entrenador ideal para este Olimpia. Yo creo que es un entrenador que tiene espalda para dirigir a Olimpia. Viene de un equipo grande, tiene experiencia. Estaba desglosando también su currículum en conferencia de prensa y decía que era su octava Copa Libertadores que estaba dirigiendo de forma consecutiva. Entonces, reúne todas las condiciones para tomar un equipo como Olimpia, pero necesita tiempo de trabajo. También el presidente Rodrigo Noves estaba resaltando que el entrenador trabaja muchísimo. De hecho, en la antesala del partido frente a Peñarol, la práctica del club duró
más de 2 horas. Jugó un poco queriendo también desviar un poco la atención, no dar toda la información al rival diciendo que iba a poner una línea de tres, una línea de cinco defensores. Tal cosa no sucedió frente a Peñarol, pero necesita tiempo de trabajo y un recambio importante de jugadores tal vez para que el Olimpia vuelva a ser fuerte como en años anteriores. Bueno, Olimpia ahora, Alcides, ocupa la última posición del grupo H. Tiene solo un punto. Los líderes son San Antonio Bulo Bulo, Vélez, ambos que tienen 6 unidades, y Solamente Peñarol por que tiene diferencia de 4. gol. Por Dif- diferencia de gol. por diferencia de gol, San Antonio Bulo Bulo está en la segunda posición. En la tercera ubicación se encuentra el conjunto uruguayo, Y la próxima fecha lo tendrá a Olimpia visitando a a Vélez. Vélez. Y San Antonio Bulo Bulo va a recibir a Peñarol. Asimismo, será un partido estratégico para el conjunto dirigido por Bustos, que tendrá que ir a puntuar en Buenos Aires, frente al último campeón argentino, pero que tampoco atraviesa un buen momento en Copa. Viendo cómo está la tabla, me parece que lo que más le conviene a Olimpia, lo único que le conviene a Olimpia es la victoria ante Vélez. Tendrá que ganar de visitante. Un empate lo va a estar extendiendo a Vélez, va a mantener esa diferencia entre Olimpia y Vélez a falta de 2 fechas. Así que me parece que el único camino para Olimpia es poder ganar en Buenos Aires y a partir de allí ver cómo se presenta la tabla y ver las posibilidades que tiene Olimpia. Así es, Derby, ¿no? El triunfo es más que necesario para Olimpia para pensar en los octavos de final, para tener posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Después tiene que visitar a Peñarol con todo lo que implica jugar de visitante y con todo lo que implica también jugar contra un equipo laureado como el conjunto Carbonero. Y ojalá que Olimpia pueda reponerse, obtener los triunfos que necesita, ganar la Vélez, poder sumar ante Peñarol. En caso de ganar la Vélez, yo creo que un empate ante Peñarol lo estaría dejando bien posicionado de cara al partido directo ante San Antonio Bulo Bulo en aquella última fecha. Imagínate vos, estamos hablando del final de la primera rueda de la fase de grupos y lo complicado que ya está Olimpia con ese un punto en la clasificación. Sí, las dos primeras derrotas frente a San Antonio Bulo Bulo y después la caída estrepitosa frente a Vélez realmente menguaron mucho las posibilidades de Olimpia. Un mensaje por último al hincha de Olimpia en este momento crítico que atraviesa el conjunto franqueado. No, más que mensaje, yo creo que el hincha está decepcionado según lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos. El hincha está muy decepcionado y ya pierde las esperanzas de crecer más en este ciclo al menos, ¿verdad? Pero Olimpia necesita mejorar, arquero tiene después, necesita mejorar muchísimo para pretender competir al menos en mejores condiciones en el torneo internacional. Cierto, uno veía también en redes sociales la queja generalizada del hincha de Olimpia, no está conforme para nada con este momento que atraviesa el equipo, tanto en el torneo de apertura, Copa Libertadores de América. Es Pero bueno, que se espera una reacción de los líderes, de los referentes, de los jugadores de jerarquía para que esto pueda cambiar, porque no hay de otra. Ya se cambió el director técnico y el mal momento atraviesa o pasa por otra parte. a eso es lo que iba, los jugadores de renombre que tienen que aparecer en momentos de lo complicado que es, no aparecen. No aparece Derlis González, no aparece Darío Benedetto, no puede marcar su primer gol. Ya estamos por la fecha 15, ya se va a jugar la fecha 16 del torneo Apertura, ya estamos cerca de la cuarta fecha de la fase de grupos y Darío Benedetto no puede todavía convertir su primer gol con Olimpia. Es verdad que pasó mucho tiempo afuera también por ese problema en el tendón de Aquiles, pero el argentino tuvo posibilidades ya en estos partidos de marcar, sigue en seco como se diría y no le está ayudando mucho al equipo, no se puede reivindicar en esta parte del torneo. Así es, un placer como siempre estar aquí en este nuevo episodio de podcast Hora Deportiva. Será hasta la próxima. Hasta la A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima. Muchas gracias.